Vamos a dar inicio entonces a nuestra charla de hoy día. Es una de las principales charlas de la primera parte del principio divino y vamos a comenzar entonces. Em, Solo como para recordar y ponerse, para estar siempre al tanto de cómo se va desarrollando este ciclo. Las primeras charlas, o la primera charla en realidad que hemos dividido en tres, se trató acerca del ideal divino de la creación. ¿Qué cosa es lo que Dios intentó hacer al momento de la creación? En otras palabras, el sueño, el llamado sueño de Dios para todo el universo, ¿verdad? Para Él mismo, para los hombres. Y después continuamos con la charla de la caída humana. Eh, las razones por las cuales todo quedó destruido, digamos, eh, cómo es que este ideal llegó a posponerse por causa de la intervención de Satanás y la caída de Adán y Eva. Y luego pasamos ya a las charlas que tienen que ver con los principios de la restauración, porque Dios no va a dejar las cosas así nada más, ¿verdad? Él tiene un plan, ha decidido hacer un mundo de tales características, el reino de los cielos en la tierra y en el cielo, nunca va a parar en ese deseo ardiente y va a conducir todo a través de un plan providencial. Entonces, dentro de esas explicaciones de cómo Dios está actuando para poder restaurar, recrear todo, una charla principal es la resurrección. Vamos a probablemente hacerlo en dos partes, pero la primera parte y la segunda de esta conferencia son importantísimas. Me gustaría que tomaran nota para recordarlo o para escucharlo por primera vez, digamos, ¿no? Tenerlo presente. Bueno, ok, hay algunas cosas generales que ustedes probablemente ya las conozcan y en las cuales estamos de acuerdo todos, convenimos todos. Resurrección en general eh, tiene que ver con una creencia fuerte entre los cristianos de que después de esta vida vamos a resucitar, pero ah, también esta palabra suscita algunos errores también a veces cuando estamos tratando de definirlo, ¿verdad? ¿De qué tipo de resurrección está hablando? Muchos cristianos, como dice acá, creen que la resurrección de los muertos en los últimos días será una resurrección física. ¿De qué se trata entonces, verdad? En este versículo bíblico de la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en el otro versículo de Mateo 27, 52 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Perdone por algunos errores en la escritura. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Entonces, vamos a tratar de definir el significado real de resurrección. En realidad, en general, podríamos definirlo así. Una definición general es, resurrección es el paso de un estado de muerte a un estado de vida. Más resumido todavía, la resurrección es el paso de la muerte a la vida. Eso es entendible completamente, ¿no? De una manera general, lo definimos y lo entendemos así. Pero hay versículos bíblicos que hablan acerca de dos tipos de muerte, muerte espiritual y muerte física. Y en ocasiones estas dos eh, tipos de muerte se cruzan en los mismos versículos, en las mismas historias. Como por ejemplo en este juego de palabras en Lucas 9:60, donde Jesús responde a un discípulo que le estaba pidiendo permiso para ir al entierro de su padre, le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces,
en la primera parte, digamos, la primera palabra, muertos, significa la gente viva, la gente que está viva en esta tierra, ah, que está, sin embargo, muerta espiritualmente, ¿no? ¿Me entienden? Hay un juego aquí de estas palabras, ¿no? Deja que estas personas, que aunque están vivas aquí en la tierra, pero están muertas espiritualmente, deja que ellos entierren a sus muertos. En la segunda palabra, muertos, en la segunda aparición de esta palabra significa muertos físicamente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Así como esta, hay varios versículos, varias oportunidades en que aparece entrecruzados, ¿no? La palabra que significa muerte espiritual y aquella que significa muerte física. Ujú. Entonces, bueno, por supuesto, una definición rápida de muerte física sería esta: cuando terminan todas las funciones fisiológicas de una persona, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando las personas mueren de muerte natural o de alguna situación ah, difícil, alguna enfermedad en los hospitales. En la certificación de su fallecimiento aparece una frase similar. Las funciones fisiológicas de esas personas han cesado, se le declara muerto físicamente, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata la muerte espiritual? ¿A qué se refiere uno cuando habla de la muerte espiritual? ¿No? Para poder separarla del otro entendimiento, ¿no? Otra vez, este juego de palabras donde se entrecruzan estos significados es en Juan 11, 25, 26. Generalmente estos versículos son repetidos o son leídos durante las ceremonias de funerales, fallecimiento de las personas cristianas. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Siempre aparece en referencias, ¿no? Entonces, vamos a tratar de resumirlo, ¿no? Hay varios versículos de ese tipo, como en Apocalipsis 3:1. Conozco tu conducta porque tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Perdonen de nuevo, hay algunos errores en la escritura acá, pero más el versículo es así: conozco tu conducta. Es Jesús apareciendo frente a Juan y le dice: conozco tu conducta, porque tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Parece que estás vivo, tienes apariencia de persona viva, pero en realidad estás muerto. Significa, estás vivo físicamente, pero espiritualmente estás muerto, ¿verdad? Eso es en resumen. Entonces, el significado de la muerte espiritual sería, hemos pasado de un dominio original de Dios en el que estábamos vivos física y espiritualmente. La caída nos trasladó a un estado de dominio de Satanás, al que le llamamos muerte. Primero Dios nos creó como seres físicos y espirituales, ¿verdad? Entonces podríamos decir que conectados con Dios, con el Padre Celestial, estábamos vivos tanto físicamente como espiritualmente. La caída, la principal consecuencia, la inmediata consecuencia de la caída fue la muerte. En este caso, la muerte espiritual. Después de pecar, Adán y Eva no cambiaron físicamente, ¿no? No murieron físicamente, pero habían muerto espiritualmente, que era aún más lamentable, más tremendo, más terrible. Entonces, resurrección, para resumir de nuevo, resurrección es el paso de la muerte a la vida. Pasar eh, del estado de muerte que es el infierno. El infierno es un lugar que está dominado por Satanás, donde no existe el amor de Dios. Resurrección significaría pasar de este dominio de Satanás, que es el infierno, en la tierra y en el mundo espiritual, pasar al estado de vida, es decir, al estado en el cual somos dominados completamente por Dios, donde vivimos con el amor de Dios. ¿Eh? Eso sería el resumen completo de esta
de este concepto tan importante que es resurrección. Conforme vayamos avanzando en la charla, nos vamos a dar cuenta que resurrección está íntimamente ligada a la palabra restauración, a la palabra salvación. ¿Ya? Continuemos entonces. Vamos a pasar a otro punto. Me perdona que voy a pasar este porque ya estamos tratando de resumirlo, ¿ah? Y en alguna ocasión vamos a regresar sobre estos puntos. Bueno, entonces, concluyamos con esto. A pesar de la advertencia de Dios a Adán y Eva que al comer del fruto morirían, ellos siguieron viviendo por varios siglos, aún habiéndolo comido. Génesis 5, 1, 5. La muerte ocasionada por la caída entonces no fue una muerte física, se trató de una muerte más fundamental, más importante, que es la muerte espiritual. Desde entonces nos hemos mantenido como apariencia, con la apariencia de seres vivos aquí en la tierra, pero en realidad hemos vivido muertos espiritualmente. ¿Ok? Eso es lo que Jesús le dice en el Apocalipsis a Juan. Entonces, la diferencia fundamental sería que una persona con vida, ¿no? Vida sería aquella que está localizada, que pertenece al dominio directo de Dios, una persona que es el templo de Dios, eso sería una persona viva espiritualmente. Una persona muerta sería aquella que vive en el dominio de Satanás y que es de alguna manera morada de Satanás, una persona muerta espiritualmente entonces, ¿no? Entonces, la caída nos hizo pasar de un estado de vida espiritual a un estado de muerte espiritual. La resurrección nos lleva de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual con Dios. Y es todo un proceso. ¿Ok? Entonces, resumiendo, la muerte causada por la caída fue espiritual o física. Dios creó el mundo espiritual para el ser humano, para que el ser humano viva después de su muerte física. Adán y Eva continuaron vivos después de la caída. El amor de Dios es la fuente de la vida. Por lo tanto, con la caída, el ser humano pasó a vivir bajo el dominio de Satanás, dejando el verdadero amor de Dios. Y esto sí fue la muerte causada por la caída. Ok, ¿qué clase de muerte entonces fue causada por la caída humana? La muerte espiritual. Se enfatiza mucho este punto, esta clarificación, para no confundirse, ¿no? Porque hay un dogma en las iglesias cristianas acerca de la resurrección. Mucha gente cree que simplemente en los últimos días vamos a resucitar vivos y muertos, aún de las tumbas, ¿no? Que por eso se enfatiza esto. Ok, yo voy a saltar un poquito de este tema, porque como les dije, vamos a volver en algún momento a este punto. Entonces, a mí me gustaría que ustedes pusieran atención en estos puntos. Resurrección está íntimamente relacionado con salvación. Resurrección está íntimamente relacionado con restauración. Si nosotros queremos pasar del estado de vida de muerte espiritual, es decir, si queremos pasar del estado de personas que viven en el infierno, y queremos y anhelamos, esperamos estar junto a Dios, tenemos que seguir una serie de principios, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos principios para poder resucitar? Es muy importante tomar nota de estos porque Dios se ha preocupado por podernos legar ese entendimiento. Lo ha enseñado en la Biblia, está presente en las Sagradas Escrituras y está presente en los métodos a través de los cuales la religión, las iglesias, particularmente los judíos y los cristianos, enseñan a sus miembros para poder transitar desde un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual. ¿Cuáles son estos principios? Incluso
Son fáciles de memorizar y pueden guiar también nuestra vida de oración, nuestra vida de comportamiento, en nuestra vida diaria, digamos, ¿no? Nuestra existencia diaria. Hay cuatro principios, ¿no? Primero los voy a enumerar y después los vamos a explicar un poquito. El primer principio es creer y practicar la palabra de Dios. Es importantísimo conocer la palabra de Dios. Por eso Dios ha puesto tanto énfasis en que la palabra sea distribuida por todos los rincones del mundo. Porque si la gente no conoce, es ignorante acerca de la palabra de Dios, y no solamente esto, si no la practica, aún conociéndola, no puede haber resurrección. Es decir, no puede haber salvación. En otras palabras, uno no se puede restaurar. Por eso la palabra es un principio, la palabra es poderosa. La palabra que nosotros hemos recibido para poder ser restaurados ha sido poderosa en el cambio de nuestra vida. Y la palabra que estamos pronunciando ahora o que estamos leyendo en nuestras lecturas habituales de Jundoqué, en nuestras lecturas de Biblia y de otras escrituras sagradas, es poderosísima porque a través de ese entendimiento podemos ir restaurándonos. ¿Ok? La conexión o la reconexión entre nosotros como hombres caídos y Dios solamente puede ser realizada cuando escuchamos la palabra de Dios y no solamente cuando la escuchamos, sino cuando la practicamos. Hay mucha gente que no cree en Dios, sin embargo, conoce mejor que nosotros la palabra de Dios. Hay mucha gente que se ha especializado en entender la palabra de Dios para criticar la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, una cosa importantísima es no solamente conocer la palabra de Dios, sino, aún más importante, practicar esta palabra, ¿ya? Después la vamos a ir desarrollando un poquito más. El segundo principio para memorizar es la resurrección ocurre a través de un cuerpo físico. ¿Para qué fuimos creados como seres físicos? El cuerpo físico es un vehículo importantísimo para el desarrollo de nuestro yo espiritual durante nuestra existencia aquí en la tierra. También es un vehículo importantísimo para la restauración de nuestro ser, pasar del infierno al cielo. Sin cuerpo físico no podemos restaurarnos, no podemos salvarnos, no podemos resucitar. Y si pasamos al mundo espiritual sin cuerpo físico, se nos hace sumamente difícil, demora muchísimo. Va a ser necesario la intervención de otros factores aparte de nuestro propio cuerpo. Es mucho más difícil. Por lo tanto, debemos recordar de que un principio es la palabra es importante. El segundo principio es nuestro cuerpo físico es importante. Por eso hay tanto énfasis también en las Sagradas Escrituras para considerar la dignidad del cuerpo humano. Dios creó el cuerpo humano de sus hijos, de Adán y Eva, y estos cuerpos humanos son multiplicados a través de las relaciones de los papás y las mamás, ¿verdad? Produciendo generación en generación. ¿Ya? El cuerpo físico no fue creado al azar o por gusto o es una cuestión simple o sin importancia. No, todo lo contrario. El cuerpo físico es el vehículo absolutamente necesario a través del cual nuestro yo espiritual puede crecer, puede desarrollarse, puede perfeccionarse. Es decir, tenemos que aprovechar de nuestra vida física para vivir una vida tal que podamos aprovecharlo al máximo. Sobre esta base del cuerpo espiritual, nuestro espíritu puede revivir, puede resucitar, puede restaurarse, puede resucitar, en otras palabras, ¿ya? A través de los elementos de vitalidad y los elementos de vida que se intercambian en la relación entre yo físico y yo espiritual, en la relación hombre-Dios, es de que vamos a poder resucitar paulatinamente. Por eso hay que cuidar el cuerpo físico porque sin este vehículo no podemos resucitar, no podemos salvarnos, ¿ya? Hay que amar, hay que tener respeto por el cuerpo físico propio, pero también hay que tener respeto por el cuerpo físico de los demás. Por eso las religiones mayores, grandes, cristianismo,
nuestro propias, en nuestro propio entendimiento unificacionista tenemos que obrar con el mayor respeto hacia el cuerpo humano. Por eso no es permitido atentar contra el cuerpo físico nuestro, ni tampoco con atentar con el cuerpo físico de los demás. Hay que tener un respeto sagrado por la vida humana, por nuestra propia vida y la vida de los demás. Así de importante es. El tercer principio es, la resurrección ocurre a través de tres etapas de crecimiento. Como es un proceso, como nada es hecho sin el principio del tiempo, ¿verdad? Para que toda causa produzca un efecto, se necesita del factor tiempo. Nada es creado de la nada, con un tronar de dedos, ¿verdad? Todo lleva un tiempo, por eso la resurrección obra en nosotros a través, primero vamos a convertirnos, vamos a transitar por el periodo de la formación espiritual, vamos a pasar por un periodo de crecimiento espiritual, vamos a pasar finalmente por un periodo de perfeccionamiento espiritual. Nada es hecho de la noche a la mañana inmediatamente, así como por magia, ¿no? Como muchos a veces tal vez podríamos entender. Todo lleva tres etapas básicamente, ¿no? Algunas personas van a desarrollar, crecer espiritualmente mucho más rápido que otras, sí, porque depende del tiempo, del tipo de actitud de la persona, de perseverancia, de poner muchas ganas, de hacer todo lo posible, de la disciplina que uno se imponga a sí mismo, es decir, de aprovechar cada oportunidad de tiempo y espacio para poder desarrollarse. ¿Ya? Pero todo lleva un tiempo. Vamos a transitar a través de tres etapas de crecimiento para poder resucitar. Y el cuarto principio, importante también, es que nosotros vamos a resucitar gracias a Dios a través del mérito de la era. ¿Ya? Es decir, las personas que vieron su desarrollo espiritual más difícil son aquellas que vivieron en los años inmediatos, ah, posteriores a la caída humana. Era tan pesada la situación porque la caída había ocurrido recientemente y los primeros seres humanos, las primeras familias, las primeras tribus, las primeras naciones que vivieron sobre la tierra la pasaron muy mal. Estaban profundamente influenciados por la caída, por la actitud de Caín y sus descendientes, y el tipo de personas valiosas, obedientes a Dios, eran muy poquitas. La humanidad se comenzó a expandir, a multiplicar rápidamente, y el mundo se llenó de maldad, porque se practicaba tan solo el propio deseo humano caído y había un desorden terrible en todas las relaciones y había un desorden terrible en el orden del amor que causó conflictos y situaciones increíblemente malas, ¿no? La humanidad la pasó muy mal. Era muy difícil que alguna persona sobreviviera siendo una persona justa en sus tiempos. No, pero después vemos cómo poco a poco Dios se comienza a encontrar gente con ciertas características para poder apoyarse y para poder hacer o un fundamento y a partir de ese fundamento desarrollar un poco más. Como Noé, ¿no? Noé era el hombre más justo entre todos los que existían en su tiempo. Quiere decir que todos eran malos. Quiere decir que su esposa era mala, seguramente, que sus hijos no estaban bien criados, estaban contaminados con la manera de vivir del mundo, ¿no? Las esposas de sus hijos también. Entonces, cuando la Biblia dice que no era la única persona justa en su tiempo, quiere decir eso precisamente, que no era tan fácil encontrar personas buenas. Y así, ¿no? Poco a poco pasan años de años, siglos, siglos pasan, a veces miles de años. Bueno, después Dios encuentra a Abraham, después Dios encuentra a Isaac, Jacob, y entonces comienza a hacer fundamentos, primero de individuos, después de familias, después de tribus, de naciones y así. ¿No? Entonces, cada vez que se avanzaba en la historia humana, en la historia providencial humana, se establecían bases, fundamentos sobre los cuales se podía hacer la vida un poco más fácil al resto. Las personas que vivieron en los tiempos
de Abraham, Isaac y Jacob, aunque vivieron todavía en situaciones bastante miserables en términos generales, todavía estaban pasándola ya un poquito mejor que en los tiempos más cercanos a la caída. Y así, cuando el pueblo israelita fue formándose y avanzando en la restauración de diferentes aspectos, revirtiendo la caída, restaurando paulatinamente todas las cosas. Por ejemplo, el gran trabajo que hizo Jacob para restaurar tantas cosas, ¿no? El trabajo que hizo José de Egipto, el trabajo que hizo después cada una de las figuras centrales en los diferentes periodos de la historia de Israel, hicieron la vida mejor para los demás. Todavía había violencia, todavía había mucho pecado, todavía había mucha confusión, pero cada nueva etapa fueron etapas sobre cuya victoria, vamos a decir, Dios establecía y avanzaba. Entonces, nosotros no tenemos que vivir esos tiempos, ¿no? Los tiempos del Antiguo Testamento. Si llegásemos a vivir una cuestión, no sé, increíble, por ejemplo, solamente imaginándonos regresar en el tiempo a esas épocas del Antiguo Testamento, probablemente ni siquiera podríamos sobrevivir, no estaríamos, no seríamos capaces de vivir en un mundo así. Sin embargo, hemos nacido en un estado de situaciones donde ya el judaísmo ha hecho su fundamento sólido, donde el cristianismo hizo un fundamento todavía muchísimo más sólido, no sin problemas, no sin dificultades, con bastante lucha, y ahora podemos llamarnos cristianos, hemos sido llamados, la gran mayoría de nosotros cristianos, sin ningún problema en el mundo, no hemos tenido que pasar por mayores dificultades, y ahora podemos proclamar la palabra de Dios, podemos proclamar la palabra de la Biblia, nos hemos convertido en unificacionistas y podemos estar en otro nivel, ¿verdad? Entonces, cada tiempo que pasa es muchísimo mejor que el pasado. Nosotros hemos ganado el mérito de la era y estamos viviendo en mejores condiciones que el resto de la gente. Y la gente que venga después de nosotros todavía vivirá en un estado muchísimo mejor. Es posible para nuestros hijos y nietos ser probablemente los testigos del asentamiento de una nueva era, ¿verdad? De un nuevo mundo, realmente muchísimo más del lado de Dios. Estos cuatro principios son importantes mantenerlos porque la gente se pregunta, ¿cómo puedo desarrollar? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo restaurarme? ¿Cuáles son los principios que rigen ese desarrollo? ¿No? No olvidarnos de que por eso hacemos tanto énfasis en la palabra. Las devociones donde estudiamos la palabra de Dios, las reuniones en la iglesia, las reuniones en la casa, las conversaciones sobre la palabra es absolutamente importante. Ustedes no pueden imaginarse la cantidad, los millones de personas que son salvadas tan solo por el aprendizaje y la práctica de la palabra. En segundo lugar, no se olviden de mantener con dignidad, con cuidado el cuerpo físico suyo y el cuerpo de aquellos otros seres con los que nosotros vivimos, ¿verdad? Respetar la vida humana y aprovechar de nuestra vida humana para vivir lo mejor posible para poder desarrollar. Absolutamente importante. Sin palabras, sin cuerpo físico, no puede haber restauración, no puede haber resurrección, no puede haber salvación. Y tener claro de que la resurrección obra a través de tres etapas, ¿ya? Y de que también, felizmente, gracias al esfuerzo de muchos santos y santas, de personas de fe, nosotros vamos heredando paulatinamente el mérito de la era y eso hace de nuestra vida una vida más fácil, en el sentido que tenemos más armas, más herramientas, más elementos a través de los cuales podemos catapultarnos hacia adelante, ¿no? Si nosotros queremos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a pasar un poquito. Quiero pasar estos. Ok. Hay que entender entonces que la resurrección es un proceso paulatino y está explicado así en la Biblia, ¿verdad? En Mateo 13 dice, el reino de los cielos es igual a un grano de mostaza que tomó un hombre y sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece se hace un árbol hasta el punto que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas.
Sí, así es el proceso de la resurrección. Por eso en la Biblia hay tantas comparaciones excelentes como el grano de mostaza, ¿no? Tan chiquito que produce un árbol gigantesco en algún momento. En Mateo 13, también 33 dice, y les dijo otra parábola. El reino de los cielos será semejante a la levadura, que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Es interesante, ¿no? Cómo la Biblia utiliza, o los autores bíblicos utilizan maneras, expresiones de la vida diaria de los israelitas en ese tiempo para poder explicar. ¿Ok? Entonces, ese es como nosotros tenemos que tratar de entender este punto, ¿no? Ser conscientes, o sea, esto que estamos presentando ahorita en este diagrama representa toda una visión, todo un concepto del hombre. Hay gente que cree que el hombre no es nada especial. Hay gente que piensa que el hombre evolucionó de otros animales y que no somos más que un animal supremamente desarrollado, pero que un día vamos a perder la posición en la creación y que vamos a ser reemplazados por otra especie eventualmente. Pero cuando nosotros hablamos de esto, de un yo físico y un yo espiritual, estamos hablando de un concepto más elevado del hombre. Cuando me preguntan, ¿qué cosa es lo que tú piensas de este mundo? ¿Cuál es tu ideología? ¿Cuáles, cuáles son tus aspiraciones, tus metas? ¿Cómo tratas al resto de la gente? Entonces puedo decir con orgullo, yo creo en Dios, creo que existe un creador, un Padre celestial, Padre, Madre celestial. Yo creo que somos un ser de una dimensión más grande, eh, y, lo más grande imaginable. Es decir, yo creo que somos seres físicos y que somos al mismo tiempo seres espirituales, por lo tanto somos seres trascendentes. No somos, tenemos los elementos probablemente de la creación, del mundo, del universo que nos rodea, pero tenemos una serie de situaciones, de cosas, de elementos que también son divinos, ¿verdad? Somos hijos de Dios y por eso nuestra dignidad es mucho más elevada que, que cualquier otra, ¿no? De cualquier otro ser que existe en el universo. Entonces, importante entonces vivir una vida así de nuevo, ¿no? Aquí solamente está ampliando este concepto. Recordar de que el yo espiritual necesita de alimentos que son invisibles a nuestros ojos físicos, que el yo espiritual se alimenta de amor y verdad, y que cuando está alimentado de estos elementos espirituales, entonces estos elementos espirituales son transferidos por nuestro espíritu a nuestro cuerpo físico. Y cuando nuestro cuerpo físico está bien alimentado, tiene todo lo necesario, vive con dignidad, tiene una vivienda digna, tiene los elementos necesarios para poder no solamente sobrevivir, sino vivir plenamente. Entonces este cuerpo físico crece adecuadamente y sus elementos de vitalidad también son transferidos y ayudan al yo espiritual. En otra cosa más, el yo físico actúa, vive, realiza acciones en esta tierra de bondad, eh, y todos esos elementos se transforman también en elementos de vitalidad que influencian, que hacen crecer al yo espiritual, ¿ya? Amor, belleza y bondad son elementos que alimentan al cuerpo espiritual. Muchas cosas provienen de Dios y muchas cosas provienen del actuar, de la manera de vivir del cuerpo físico. Cuando practicamos la verdad, cuando practicamos la belleza, cuando practicamos la bondad, alimentamos de la mejor manera a nuestro cuerpo espiritual. Eso es lo importante, lo interesante de tener un cuerpo físico y hay que aprovechar nuestra vida de la mejor manera, ¿no? Todo lo que sembremos acá vamos a cosechar en el mundo espiritual. Todo lo que ah, atemos aquí será atado en nuestro cuerpo espiritual. Todo lo que desatemos será desatado así también, ¿no? Como dicen las escrituras. ¿Ok? Entonces, este es un repaso solamente de lo que ya hemos estudiado, ¿ah?
El yo espiritual en realidad es el fruto, vamos a decir, de todo lo que sembramos, de todo lo que hicimos en el mundo físico. Es el resultado de toda una vida, ¿no? El cuerpo espiritual es el resultado de la calidad de vida que hemos vivido en la tierra. Así tenemos que ver. El espíritu es el niño, es el hombre, es el resultado de todo lo que nosotros hagamos aquí sobre la tierra. Es la cosecha. ¿Ya? Bueno, eso es lo que yo les dije en antes, en Mateo 18:18, es todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Y había muchas otras culturas y hasta ahora sobrevive eso, ¿no? Hay mucha gente que ustedes van a encontrar en la calle que dice, en resumen, es comamos y bebamos que el mundo es uno, o sea, que de todas maneras nos vamos a morir, ¿no? O sea, la gente repite, hay una sola vida y hay que disfrutar esta vida. Hay ese tipo de filosofía, entre comillas, entre la gente, ¿verdad? Es como, es mejor vivir tu vida plenamente, no desperdiciarla, entre comillas, hacer todo lo que quieras hacer porque un día te vas a morir, todo se va a acabar, ¿no? Sin embargo, la visión que nos enseña Dios a través de las escrituras sagradas es, tienes que vivir una vida lo mejor posible, lo más responsable, lo más buena posible, porque todo eso va a tener un fruto. El fruto va a ser el tipo de espíritu que va a quedar después de que tú mueras físicamente, ¿no? Bueno, así estamos. eh, Recapitulando esto que hemos estado hablando acerca de los principios, ¿verdad? Palabra, cuerpo físico, la importancia, el desarrollo espiritual obra a través de 3 etapas y en realidad, incluso mientras estamos vivos sobre la tierra, y de hecho muchas personas crecen así, ¿verdad? Nosotros podemos observar y mirar la calidad de algunos santos vivientes también, ¿no? En la tierra, santos, hombres y mujeres que a través de la disciplina que han impuesto a su vida han podido llegar a ser espíritus de formación, diferentes que los espíritus que viven en el infierno. Han llegado a ser con la disciplina y con la acción y con su vida santa, también espíritus vitales, ¿ya? A ese nivel. Hay gente que ha alcanzado, por ejemplo, el nivel de Jesucristo porque lo siguen con fervor, porque lo imitan con todo su corazón. Todos los santos y santas del cristianismo están ubicados en este segundo nivel de espíritus vitales, así se llama, ¿no? Y entonces el Espíritu Divino es la meta para todos nosotros. Cuando llegue el Señor en su segunda venida, cuando ocurran las bodas del Cordero, cuando la salvación física y espiritual ocurra a través de la llegada del Señor por segunda vez, a través de la realización de las bodas del Cordero, cuando los padres verdaderos lleguen sobre la tierra y comiencen a dar la bendición matrimonial y la salvación a todos, vamos a tener el camino abierto para poder convertirnos en espíritus divinos. Eso va a ocurrir así. Entonces, recordemos de nuevo, nada es hecho de un momento para otro. Todo ocurre a través de 3 etapas. La situación inmediata después de la caída fue de que descendimos a un estado inferior al cual comenzamos. Incluso nos fuimos, después de la caída, nos fuimos a niveles totalmente inferiores, más abajo del nivel que Adán y Eva habían tenido cuando estaban por primera vez en el jardín del Edén, ¿no? El hombre descendió a niveles muy, muy, muy bajos y a eso se le llama infierno. Entonces ha llevado muchísimo tiempo, ¿no? Para el hombre crecer y desarrollar, ¿no? Pasar de este estado de muerte y todas las figuras centrales que estudiamos son importantes por eso, para hacernos ver, para poder visualizar la manera como Dios ha trabajado. Nada ha sido fácil. El espacio entre Adán y Abraham es un espacio tan difícil, aunque había gente buena como Abraham, finalmente su hijo y después su nieto.
mucha gente que vivió en ese periodo, quién sabe por cuánto tiempo real, ¿verdad? La pasó muy mal, muy terrible. Ustedes no pueden creer las cosas que cuenta la Biblia. Creo que hay pocas personas que han leído la Biblia completamente y hay muchas menos personas que han leído con detenimiento. La Biblia no solamente narra la historia de los hechos de Dios, también narra lamentablemente las cosas de todas las cosas que hizo Satanás. Hay acontecimientos terribles que ocurrieron. Sin embargo, fuimos desarrollando. Entonces, la meta después de Abraham fue guiarnos hacia el estado, eh, hacia completar el estado primero de espíritus de formación. Después teníamos que avanzar hacia el lugar de donde ocurrió la caída, ¿verdad? Y después, se supone, cuando aparezca el Señor de la segunda venida, cuando aparezcan los padres verdaderos, tendremos el camino abierto para convertirnos en espíritus divinos. Todo se ha ido haciendo por, por periodos con con la actividad, digamos, con el trabajo de personajes centrales que pusieron mucha fuerza, que invirtieron toda su vida, que sacrificaron toda su vida, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cariño, mucho amor, mucho aprecio por todas las personas que hicieron el fundamento para nosotros. Ustedes saben que nuestra religión, la religión que ahora nosotros tenemos, ha pasado de niveles infernales, ¿verdad? Nuestros ancestros no tenían religión o seguían a su padre, en otras palabras, el diablo. Y después, cuando Dios comenzó a enviar personas fuertes que establecieron fundamentos, pasamos a una religión de siervos. Primero, antes de ser religión de siervos, era como una religión de siervo de siervo. Luego fue subiendo y Dios nos guiaba a través de una religión de sirvientes. Después de esto, de bastante tiempo, con la llegada de Jesús llegamos a ser hijos adoptivos. La religión cristiana es una religión de hijos adoptivos, una religión para convertirnos en espíritus vitales, en alcanzar como meta el paraíso. Nuestra aspiración al morirnos es llegar a un estado igual al que Jesús se fue a vivir en el mundo espiritual. Pero todavía falta, ¿verdad? Todavía falta. El segundo advenimiento tiene una razón. Dios quiere salvarnos física y espiritualmente, ¿no? El reino de Dios que anhelamos que sea formado aquí en la tierra y en el mundo espiritual es la meta de todo lo que nosotros hacemos. Queremos llegar a ser espíritus divinos y practicar una religión de hijos verdaderos. Pero fíjense qué interesante, no solamente hijos verdaderos en esta época del Testamento completo, que sobrevendrá después de la época del Testamento, del Nuevo Testamento. Eh, Esta religión y esta práctica de convertirnos en hijos verdaderos nos conduce a un mundo en el cual vamos a practicar una religión de padres verdaderos, ¿ya? Al final. Así. Entonces, así se ha ido formando el fundamento de la restauración, ¿ya? De la resurrección. ¿Ok? Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí porque nos falta una parte, pero todo esto tenemos que conectarlo con nuestro tiempo también, con las cosas que estamos estudiando, con las cosas que estamos practicando. Tenemos que reflexionar acerca del por qué hacemos cada situación, cada cosa en nuestras vidas, cómo estamos guiando nosotros individualmente, cómo estamos tratando de guiar nuestra vida como parejas, cómo estamos viviendo nuestra vida como familias. Y creo que siempre es bueno refrescar nuestro entendimiento acerca de los cuatro principios a través de los cuales Dios nos guía para resucitar. En otras palabras, son cuatro principios para la salvación, cuatro principios para la restauración. Todavía falta un poquito más. Finalmente, Dios nos ha provisto de muchas herramientas. Hay mucha ayuda en el mundo físico, en el mundo espiritual, para ayudarnos a salir adelante.
Ahora nos vamos a quedar aquí. ¿Ok? Quizás nos quedan unos minutitos, unos 5 minutos, 7 minutos máximo para poder acabar nuestra charla antes de las 8. Siempre hay algunos compromisos, algunas reuniones, los miembros tienen que asistir a otras actividades, así que vamos a utilizar unos 5 minutos, 7 minutos máximo quizás, y después en la siguiente parte vamos a tener más tiempo para conversar. Por ahora voy a dejar de compartir esto. Si ustedes tienen alguna reflexión o pregunta, bienvenidos. ¿Cómo están? Ahorita sí los veo a todos ustedes. Y yo supongo que la mayoría ha escuchado esta charla. Hay algunos que quizás han escuchado por primera vez. Si hay alguien que lo ha escuchado por primera vez, me gustaría saber alguna opinión, alguna reflexión de lo que estamos conversando. Y buenas noches, Regina, desde República Dominicana. ¿Cómo está, Regina? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Aquí con mucha lluvia, pues está pasando una tormenta. Uy, ¿verdad? Pero todo bien, o sea, no ha sido nada Nada, trágico, no ha habido ninguna devastación. ¿No? hasta ahora, hace rato no veo la noticia. La luz se ha estado yendo por mucho rato. Entonces, incluso le envié un audio a la hermana Mónica para decirle que no tenía luz aquí en la Uy, casa. bueno, felizmente retornó la luz y los servicios. Se espera que hayan mucho estrago Muy por bien, porque ha sido estacionaria, ha sido lenta. ok. Todo muy bien. Bueno, felizmente la tormenta sabía que tenía que estar listos antes de las 7. Perdón, La tormenta sabía que tenía que terminar antes de las 7. sí, Tocaba sí. charla. A las 7:30 hay que abrir. Magdalena, buenas noches. Buenas noches para Regina, Rafael y toda esa audiencia maravillosa que se encuentra a través de esta plataforma, escuchando ese manjar muy lindo, excelente, aprendiendo cada día más profundo sobre esta religión, sobre la palabra de Dios, mejor dicho. Y bueno, estamos aquí también pues abundando la parte de, sí, muchas inundaciones hay en la Santo Domingo, las No. calles y muchas provincias, 9 provincias en Eh, alerta roja por aquí, pero nada, wow, estamos agradecidos, alerta verde y amarilla. está muy bien. Magdalena, ¿usted ha escuchado esta charla alguna vez antes o primera vez? Primera vez que la Primera vez. escucho. Ok, muy bien. Muy bien. Después, a ver si en la próxima parte nos dice alguna de sus impresiones también, ¿ya? A Sí, ver, sí, vaya pensando y nos da cuando alguna regresé. impresión. Sí, cómo no, cómo no. Gracias, gracias siempre para Gracias, nosotros. Magdalena. Ya, Ah, ¿alguien más que, especialmente aquellos que escucharon por primera vez, alguna cosita, alguna pregunta? La familia, hay una familia que dice Mex. Debe ser México-Paraguay. Oh, desde Paraguay, sí. ¿Podría decirnos su nombre, por favor? La familia de Paraguay. Si podría presentarse para conocerlos. Hola, Reverendo José, ¿Qué es tal? Miguel, Oh, es Miguel. Miguel, Miguelito, Miguelón. Ahora nada más me conecté con usted porque justo me envié un mensaje a la hermana Mónica y bueno, me envió el link. Entonces ¿Cómo estoy está? muy ¿Cómo estás tú y contento de cómo está verlo. tu esposa y tu familia en general? Y ellos están bien, gracias a Dios, todo bien. El nene, o sea, el chiquitito, está con un poquito de gripe, pero bueno, está bien. ¿Tienes un bebé, un niño? Bueno, en tres, ¿No?
Oh, ok, muy bien. No puedo creer, Miguel. Muy feliz de escucharte. Sí, bueno, la verdad que no pude escuchar mucho, o sea, todo su conferencia ahora. La próxima, creo que me voy a conectar más temprano, la hora que comience la conferencia. Prográmate y entonces nos reunimos de nuevo. Sí, 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 sí. Saludos. Muchas Saludos, bendiciones entonces. para todos los hermanos. Un fuerte abrazo de nuestro Padre Brajeros. Muy bien. Y Gracias, préndanse hermano. su cámara lo que puedan para uno conocerlo, porque es muy Eso es lo que yo bonito. digo. Me No gustaría ver dejáis a las Rafael caritas de solo todos un ratito, al ¿verdad, menos Rafael? uno. No dejáis a usted solo ahí, ni a Mónica, que siempre están con las cámaras abiertas. Nadie sabe si nos vemos en un aeropuerto por ahí, podemos dar un abrazo. Sí, sería bueno, ¿verdad? Ver a todos. Ya, de todas maneras, gracias por participar. Ya está avanzando la hora. Hoy día tenemos también una siguiente reunión. Les agradezco por haber venido Ya, y yo sé que hay algunas cámaras, como dice acá, que no andan o están en el trabajo. Quizás no pueden ponerse así a la vista de todos, pero está bien. Entendemos. Un día tenemos que poner las caras de todos para tomarnos una foto y tener una de recuerdo, ¿no? Para conocerlos. Muy bien. Entonces, gracias a todos. Que todo vaya muy bien. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muy interesante. Que todo bien. Siempre ¿Quién, muy interesante. quién, Gracias. quién estuvo diciendo eso? A ver, no ubico. ¿La voz de dónde? De Teresa, de Teresa. Sí, Ok. sí, sí. Muy Para bien. opinar otros Gracias, pero cuídense, muy hasta interesante, muy mañana. interesante. Muy bien. Al Gracias. menos un refrescar, ¿verdad? Hemos escuchado, para quienes Claro. hemos escuchado también, recordamos algunas cosas. Muy bien, gracias entonces, que vaya bien. Le deseamos lo mejor a República Dominicana o todos los lugares que están con este clima tan difícil. Ojalá que todo vaya muy bien y nos estamos viendo. José amén. Rafael, ¿hay Sí, servicio este domingo en Nueva Jersey? en New Jersey hay servicio. ¿Con quién estoy hablando? Con Javier Prieto. Con el Hey, tigre. Javier Prieto, no te veo. No, es que estoy Estás hablando trabajando como de y... ultratumba. No, estoy trabajando, limpiando Ah, ok. Sí, sí, me estoy moviendo, así que... Muy bien, está bien, está bien. Entonces, este domingo tenemos servicio en Clifton. ok. Sí. Pido oración a mi hija, la mayor, que ayer empezó familia, así que está Uy, en Kansas City. Dios mío. Bendiciones. Felicitaciones. El papá Gracias. está sumamente preocupado. Vamos a estar orando por todo esto, comenzando la familia. ¿Eh? Muy bien. Ok, gracias. Y a bendiciones a tu hija. Que todo vaya bien. Adiós. ¿Cómo se llama tu hija? Javier. Migua Migua. y el esposo Víctor. Muy bien. Entonces los tendremos presentes. Que todo vaya muy bien. Felicidades. Ok, gracias. Chao, nos vemos. Chao. Gracias, Chao. familia. Gracias por su presencia y por su constancia. Gracias. Les esperamos la próxima semana con una conferencia más. Y la siguiente. La segunda parte. Exactamente, porque continuará. Nos quedamos con el continuará. Mismo canal a la misma hora. Venga, un abrazo, familia. Tenga linda Chao. semana, lindo fin de semana. Hasta el próximo jueves. Con Dios. Bye, bye. Chao. Gracias. Nos vemos. Adiós.